y evidentemente queremos poner en las manos de Dios lo que conversemos aquí hoy. Así que, primero que todo, queremos poner en manos de Dios este espacio y no queremos avanzar sin ponérselo en sus manos. Así que vamos a orar un momentito y que todo lo que hablemos, lo que charlemos, sea de bendición y que sobre todo sea Él el que transmita lo que Él quiera transmitir. Así que ponemos en manos de Dios este espacio. Padre, gracias Dios por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia que es nueva cada día. Padre Celestial, gracias. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos este espacio, Señor. Bendigo, Señor, a cada uno de los matrimonios, a cada una de las personas acá, Señor, a los hogares aquí representados. Padre, te los pongo en tus manos, los bendecimos. Padre, lleva bendición a cada hogar, Señor. Y en el nombre de Jesús, Padre, pongo este espacio, Señor, y todo lo que aquí conversemos, Señor, sea de bendición para cada uno. Y en el nombre de Jesús, Señor, así lo definimos. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad también, por los medios que nos da, Señor, también para poder conversar, para poder platicar con la comunidad, Señor, de MMR, y a los que también nos puedan visitar, y que eventualmente también esta charla, que si queda grabada, puedan escucharla hacia adelante, Señor, también ponemos en tus manos eso, Señor, y gracias, Dios, porque eres bueno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, buenas noches a todos. Espero que estén muy bien desde sus casas, de sus hogares o de donde nos estén escuchando. Mi nombre es Sergio Cedeño. Ya tengo pues un tiempo de estar asistiendo y siendo parte del Ministerio de MMR. El espacio, yo comparto en nuestra... un segundito, con mi esposa, Ileana González. Lamentablemente ella por un tema ahí familiar no logra unirse ahora, pero la idea queremos mantenerlo y poder conversar, así que yo estoy siendo hoy delegado del tema y bueno, va a ser un espacio también breve, pero que sea de construcción y ojalá, y así Dios lo permita, de bendición. La charla hoy o el espacio le quisimos definir como el título de un plan estratégico para el matrimonio. Y de hecho no tenemos una presentación, sino queremos hacerlo más como conversado, pero así le definimos, un plan estratégico para el matrimonio. Y por ahí los que en algún momento en términos de trabajo, digamos, de la vida profesional les ha tocado, mucho se habla de hacer un plan estratégico para una determinada empresa o para una determinada función. Y aquí quería preguntarles, y algún par de voluntarios que me comenten, ¿qué entenderían ustedes cuando decimos un plan estratégico? ¿Qué se les viene a la mente cuando les plantean, mira, vamos a trabajar en un plan estratégico? ¿Qué se les viene así en primera línea? Un par de personas que me comenten. Bueno, un plan estratégico desde el punto de vista profesional es un plan elaborado donde la empresa primeramente define su mercado meta y todo lo que va a hacer en cuanto a producción, logística, distribución, capacitación, charlas, todo dentro de los valores que van de la visión, la misión, el objetivo general y específicos para ir alcanzando esos logros y obviamente hacer correcciones en el ejercicio de ese plan. Genial, Miguel. No, buenísimo. Eso es una muy buena definición de lo que hoy hace una empresa cuando habla de hacer un plan estratégico. ¿Y alguna otra persona? ¿Qué más se les ocurre que puede ser un plan estratégico? ¿O involucra o considera? Tal vez un conjunto de ideas, tal vez ordenar todo, los pasos a seguir para lograr un objetivo. Arreglar o poner en clara las ideas, priorizar. Eso es parte, claro, de lo que involucra hacer un plan estratégico. Ahora, la pregunta es, ¿por qué hablaríamos de un plan estratégico para el matrimonio?
¿Será que hace sentido? Y uno dice, ok, veamos y platiquemos un poquito de eso, porque para nosotros pareciera que sí hay una posibilidad de pensar en un plan estratégico. Imagínense que las empresas hacen planes estratégicos para un año o para inclusive en los siguientes 3 años. Y yo les pregunto, ¿cuánto dura el matrimonio? ¿Cuántos años tienen pensado en estar casados, los que están casados? Cuando nos casamos, ¿con qué nivel de planificación vemos hacia adelante? Toda la vida, ¿no? Estamos casándonos o tomando esa decisión pensando en que va a ser para toda la vida. Entonces, si hoy en el aspecto, digamos, profesional, las empresas se dedican a hacer planes, inclusive 1 año, 3 años, etcétera, debería yo con mi esposa, con mi cónyuge, pensar en hacer un plan de ruta de mi matrimonio hacia adelante. Bueno, pareciera que tiene sentido, pero ahora veámoslo, ahora platiquémoslo y veámoslo a la luz de la palabra también que dice el Señor sobre el tema del matrimonio y de los planes también. Creo que eso es importante. Déjenme aquí ir agregando a Yania. Buenas noches. Yanina, perdón, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Hola, buenas noches. Buenas noches. Estamos empezando, así que no hay problema. Qué dicha. Bueno, qué dicha. Entonces, bueno, les decía, la charla la hemos titulado el plan estratégico para el matrimonio. Y aquí un segundito. Yanina, una pregunta, ¿podrías ponerle mute? Creo que está entrando ahí como un ruido. Gracias, muchas gracias. Perfecto. Entonces, normalmente cuando se habla de un plan estratégico, se habla de primero definir una serie de objetivos. A partir de esos objetivos hablamos de cómo evaluarlos y cómo se ha venido ejecutando esos planes que se han tenido. Buenas noches, disculpa. Mira, esto no escuchamos por acá, ni Rachel, ni nosotros, Norberto. Gracias, Sergio. ¿No se escucha? Ahí me escuchan, perdón. Bueno, yo sí lo escuchaba muy bien desde el inicio, no sé. Sí, nosotros escuchamos bien. Puede ser, sí, Norberto, sí, que revises la señal que tengas de internet, porque puede ser que ellos sean los que tengan la interferencia. Puede ser el volumen también, o que tengan en silencio el teléfono, y eso tal vez hace que no se escuche. Ok. Creo que ahí se volvió a unir, pero sí, creo que sí me escuchan. Sí, se ha escuchado bien desde el inicio. Ok, perfecto. Sí, señor. Buenísimo. Entonces, les decía que un plan estratégico en general en el ambiente, digamos, profesional, y se habla de que inicialmente se plantean objetivos, se plantean metas, se considera también en esas metas una evaluación constante, se evalúa cómo ha sido lo esperado versus lo que se ha realizado, entender cuáles son esas diferencias y poder hacer inclusive planes a corto, mediano y largo plazo, justamente como para ir tomando acciones, porque hay cosas que no se van a lograr en el corto plazo que posiblemente involucran acciones y actividades más a medio plazo, a mediano plazo, y algunas otras a largo plazo. Entonces vamos a ver, y creo que hay cosas en nuestro matrimonio y en la vida, nosotros como en los hogares, que sin duda deben planificarse también de esa misma forma, cosas que son de acción inmediata, que tenemos que accionar ya, otras en las que posiblemente necesitaremos llevar hacia adelante algunos pasos, pero necesitamos que eso se dé, y posiblemente algunas cosas que como matrimonio los tendremos que definir, o algunas cosas que queremos trabajar juntos como pareja o con nuestros hijos, y que podamos ir tomándolas y planeándolas y considerándolas hacia adelante. Sin duda el matrimonio es para toda la vida, así lo dice el Señor en su palabra,
Y claramente, como haciendo ese símil o esa comparación con una empresa, pues claramente nosotros planteamos unos objetivos e inclusive seguramente, al menos por ejemplo en mi caso personal con Ileana, nosotros, y creo que lo hemos compartido en otras ocasiones, el haber hecho el curso prematrimonial nos ayudó tanto, porque ahí logramos conversar mucho, definimos algunas cosas que queríamos hacer o pensar o poner sobre las manos de Dios y decíamos, bueno, esto es lo que nosotros como matrimonio veríamos. Habían algunas cosas de nuestras familias que no queríamos replicar, y por ejemplo en el tema de los hijos inclusive decidimos que queríamos 2 hijos, que nos parecía era un buen número y que queríamos ir por ese camino. Entonces nos definimos algunas metas ya desde un inicio, pero básicamente sobre eso claramente uno podría decir, bueno, puede ser que esos objetivos que definimos al inicio no necesariamente se estén cumpliendo o que tengamos que retomarlos, y si esas metas no se han cumplido, entender por qué no se han cumplido y evaluar si tenemos que tomar un camino diferente para que eso se dé. Pero con eso, inclusive pensando cuando uno se casa, inicialmente uno hace normalmente unos votos, ¿no? Uno define unos votos cuando se casa. Yo les pregunto, ¿quién se acuerda de los votos que hizo cuando se casó? Pregunta no válida para los que tienen menos de 1 año de casados, porque seguramente se acuerdan, los tienen ahí pegados en la refri, tienen el video cuando se casaron. Pero yo les pregunto a los que tienen ya un ratito de casados, ¿se acuerdan de los votos que hicieron? Algunos, por ejemplo, los hicieron personalmente, los personalizaron, se los dedicaron a su cónyuge. Otros ni se acuerdan porque tal vez se los dijo la persona que los casó, pero algunos se acuerdan de los votos que hizo cuando se casaron. Yo les soy honesto, yo la verdad no me acuerdo. Solo sé que dije que era para toda la vida, que era en la salud y en la enfermedad, y que hasta el último 5 se lo tenía que dar a ella. No, mentira, pero por ahí andaba la cosa. ¿Algunos se acuerdan de los votos así de cuando se casó? ¿Qué decían esos votos, o por lo menos qué compromisos asumían? Tal vez los que dice uno, yo no los escribí, a mí me los dieron, y los que normalmente que cuando uno dice que estar juntos, ¿verdad? En la enfermedad, que en la salud, que en la riqueza, que es esos que uno dice normalmente, no sé. Sí, claro. Normalmente van casi que todos los votos o esas promesas que uno hace cuando uno está ahí al frente, ¿no? Y diciendo, yo, Sergio Cedeño, prometo y declaro mi amor por ti y prometo cuidarte y protegerte, y más o menos va por ahí, ¿no? Pero casi todos, al final, el común denominador es que prometemos amar a esa persona hasta la muerte, hasta que la muerte nos separe, y que no importan las condiciones que tengamos que enfrentar, ¿no? Puede ser en ese camino, creo que habla de la riqueza o de la pobreza, habla de la enfermedad o en la salud, en las buenas y en las malas, básicamente es lo que normalmente se habla. Y bueno, y tenemos a la pastora que ha casado a ya uno que otro, incluyéndome. Seguramente ella me va a decir cuáles fueron los votos o que yo leí, pero por ahí va, ¿no? Esos normalmente son los objetivos, las promesas, lo que nosotros decimos a la hora de que nos casamos. Eso es el compromiso que asumimos. Ahí, pastora, no sé si quiera complementar algo, pero normalmente es eso lo que hacemos, ¿no? En el momento en que decimos el sí. Sí, podríamos decir que es un combo de promesas
que se hace el uno con el otro, ¿verdad? Y en el momento pues se hace muy emotivo, ¿no? El asunto es, como dices vos, recordarlo tal vez es muy difícil, pero yo creo que adelantándome un poquito, la pregunta es, o sea, si no me acuerdo, ¿cómo lo voy a cumplir, digamos, verdad? Exacto. Entonces, imagínense si yo tal vez no los tengo tan claros, si uno dice, bueno, ¿cuál era mi plan o cuál era ese objetivo que teníamos? Inclusive a los 5, a los 10, a los 20 años, a los que ya tenemos algunos anillos ahí de casados. Por cierto, este año mi esposa y yo vamos a cumplir 21 años de casados y es muy bonito porque yo vuelvo a ver para atrás, bueno, no está hoy, pero y yo la quiero más y la amo más de cuando me casé, estoy seguro de eso. Ahora, el tema es, posiblemente, y puede pasar, que por el día a día, las situaciones que tenemos en la vida diaria, el trabajo, las otras ocupaciones, puede ser que inclusive haya pasado por alto algunos de esos compromisos o de lo que prometimos o de lo que en esas charlas cuando estábamos ahí pensando en qué queríamos hacer como matrimonio, qué queríamos lograr como pareja, tal vez no lo hemos hecho o tal vez quedan cosas por cumplir. Inclusive puede ser que yo sienta que esté lejos de lo que yo pensé que iba a pasar en mi matrimonio. Tal vez tenía un plan o teníamos un plan y eso no se cumplió. Y no voy a entrar aquí en el tema porque hay personas que dicen, yo me casé para ser feliz y tal vez otros dicen, no, yo me caso para ser feliz a la otra persona y si la otra persona está en esa misma sintonía, pues los dos vamos a hacer todo lo posible para hacer feliz a mi cónyuge. Pero pensemos en esos objetivos que nos hemos planteado y dijimos, bueno, vale la pena retomarlos, entender dónde estamos y cómo hacerlo. Y no son, y cuando hablo de objetivos son tanto desde mi vida espiritual, claramente, porque yo como persona digo, por ejemplo, yo me casé y yo decía, sí o sí, mi vida en el día a día y mi relación con Dios tiene que mejorar. Y yo quiero y debo tener un devocional diario con mi Señor. Y supongamos que eso no se está cumpliendo y no lo he hecho, o no he sido juicioso, como dicen, con ese aspecto, yo debería entender qué debo hacer y cómo poder hacer que se vuelva un hábito, porque tal vez me ha costado en lo personal hacer un devocional diario y tener esa disciplina de todos los días, tomar la palabra de Dios, abrirla, pedirle a Dios que me ayude, y tal vez yo necesito una guía diferente, tal vez necesito ir a una librería, comprarme una guía devocional para poder ayudarme y facilitarme ese objetivo que es mejorar mi relación con Dios y tener una guía y que además en la medida que yo vaya orando y en la medida que Dios me vaya hablando, poder ir digamos que tomando el camino y viviendo cada una vez más esas palabras y pidiéndole a Dios que todos los días me hable y poderle compartir a Él mis necesidades y las necesidades de otras personas que me rodean, etcétera. Entonces, ese, por ejemplo, y en lo personal, en mi caso, cuando yo me casé, yo dije, no puede ser que yo viva desconectado, como quizás no lo he hecho en el pasado. Y, por ejemplo, en el caso de mi familia, yo, si bien mi mamá era cristiana, pero mi papá no, entonces ese tema no era como algo como en la casa que nos sentáramos y tuviéramos un devocional, sino que era complicado. Entonces yo decía, yo en mi matrimonio quiero que eso sea diferente y quiero que con mi esposa, que estamos en la misma sintonía, en el mismo canal, pues lo podamos hacer, ya tanto en individual, pero también como pareja. Cuando vengan nuestros hijos, que ojalá Dios nos regale hijos, sí podamos compartir con ellos esa práctica, esa posibilidad y que para ellos también se vuelva algo que lo vivan y que los vayamos de alguna manera instruyendo. Ese era un objetivo. Si yo les digo hoy ese objetivo y eso que tenía en mente,
a hoy, ¿cómo ha sido? Después de 21 años de casados, yo les diría que tengo un reprobado en eso, porque no hemos sido como no constantes en el tema del devocional familiar, por ejemplo, y en lo personal, unos días sí, otros no. Entonces yo digo, yo me saco un 0 si me tuviera que evaluar. Entonces tengo que pensar en cómo retomar o cómo poder retomar ese camino de mi relación con Dios y de mi cercanía y de poder tener ese devocional y también hacerlo con mis hijos, que aunque ya ellos son adolescentes, y sacarlos de su día a día y decirles, hey, muchachos, sentémonos aquí, conversemos, hablemos y digamos que y hay que hacerlo diferente e interesante para que también ellos se lo tomen con que les sea interesante también. Así que, en resumen, si hoy usted cree que está lejos de lo que pensó que iba a ser su matrimonio o de cosas que tenía en mente, pues les tenemos una buena noticia, y es que sí se puede trabajar en un plan para recuperar eso y pensar en que esas metas que nos planteamos, o inclusive nuevas metas que queramos cumplir, se puedan hacer realidad. Y como dicen por ahí, nunca es tarde para empezar. Así que basado en eso, hay un versículo, que es Jeremías 29:11, que dice, y por ahí los que les gusta anotar, Jeremías 29:11 dice la palabra de Dios así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dice la Nueva Versión: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces, ojo, qué bonito lo que nos dice Dios en su palabra, porque Él nos dice, ¿qué es lo que tengo yo para ustedes? No es calamidad, no es tristeza, no, es plan de bienestar, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces, con eso en mente, nos dice, bueno, la idea es pensar en cómo construir un plan estratégico, y vamos a hablar de 4 puntos que quizás sean así los más relevantes y de lo que pensamos que puede ser lo más útil, y tratar de llevarse un poquito hoy de cómo empezar a trabajar eso, o al menos pensarlo juntos. El matrimonio no es de unos, es de dos. Y lo primero que creemos que debe funcionar es el soñar juntos. Es importante que nosotros como matrimonio nos sentemos, una pareja, y soñar juntos cómo queremos que sea nuestro matrimonio. Creo que es importante, y lo hablaba con Eliana previo a la preparación de esta charla, cómo, perdón, déjenme agregar aquí. Okay. Buenas noches, Karen, bienvenida. Hola, buenas noches, gracias. Buenas noches. Les decía entonces, plan estratégico. ¿Cómo empiezo a construir mi plan estratégico? Punto número 1, soñar juntos. Es importante la comunicación en la pareja, claramente, y conversar de cómo por ahí querían que fuera al inicio, cómo fue que ustedes plantearon esto que hablamos de los votos y posiblemente hace muchos años o recientemente, para los que se han casado recientemente, y eventualmente cómo es ahora, pero posiblemente si hay diferencias entre eso que queríamos y lo que estamos hoy viviendo en nuestro matrimonio, pues básicamente es decir, listo, ¿cómo queremos que sea ahora? Hoy posiblemente se conocen más de lo que se conocían antes, y eso les va a permitir también, o nos permite tener una posibilidad de tener una experiencia ya de vivencia, y poder replantear posiblemente algunos objetivos o sueños también que queremos cumplir. Y nada está escrito en piedra, así que
la idea normalmente es pensar y decir, bueno, hacia dónde queremos ir como matrimonio. Y cuando hablamos de qué significa soñar juntos, pues es establecer algunas metas, proyectos en conjunto y que se pueda trabajar sobre eso, porque es bonito también sobre eso trabajar juntos. Hay cosas, las típicas, como decir, bueno, mira, quiero que pensemos en poder tener nuestra propia casa, o eventualmente poder comprar un auto, o poder, por ejemplo, cuando hablamos de pasar más tiempo juntos, eso es un objetivo, poder compartir más en pareja, eventualmente encontrar un pasatiempo juntos, agradecerle a Dios por las cosas que nos da de manera de juntos, algún plan con los hijos, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, el primer punto que creemos válido es el sentarse, conversar, ser muy transparentes y decir, bueno, ¿te acuerdas que queríamos hacer esto? ¿Cómo lo ves ahora? ¿Tiene sentido? Y sobre todo pensemos en los objetivos también desde el punto de vista espiritual. Yo como cónyuge, ¿cómo puedo apoyarle a mi esposa, a mi esposo para que podamos tener una mejor relación con nuestro Señor, con nuestros hijos, si tenemos hijos? Y en los hijos hay diferentes, claramente, etapas en la vida, cuando son muy pequeñitos, cuando están ya entrando en la escuela, cuando son adolescentes, o inclusive, pues todavía no lo vivo, pero cuando estén casados y ya hayan dejado el nido. Pero es importante que nos sentemos, conversemos y definamos hacia dónde queremos ir o cuáles son nuevos retos, nuevos objetivos que queramos plantearnos como matrimonio. Eso es importante. Inclusive ya habrán otros temas también que se puedan sumar ahí, como el tema de las finanzas, de cómo organizar nuestras finanzas, cómo ser más ordenados y tomar mejores decisiones con lo que Dios nos da. En fin, tantas cosas que se pueden plantear o definir, ¿no? Ese sería como el primer punto. Y de hecho, nuestro Señor nos permite y nos da la libertad también de planificar o de definir y poner en sus manos esos planes que tengamos para que Él tome control de eso y podemos ponérselo ante Él para que Él nos ayude con eso. Y en ese punto, la palabra de Dios dice en Proverbios 16, versículo 3, específicamente dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. De alguna manera, Dios nos dice, pongan delante de mí sus objetivos y yo les ayudaré. Ese es como si uno lo parafrasea, pero en resumen es como parte de ese objetivo y es el respaldo que yo voy a tener de parte de nuestro Señor en eso, o vamos a tener. Ahora, el siguiente punto, una vez que yo ya he hablado con mi cónyuge, nos hemos sentado, hemos definido qué planes, qué cosas queremos hacer, insisto, pueden ser temas espirituales, pueden ser temas con nuestros hijos, temas con nuestras finanzas, inclusive temas en la comunicación, un proyecto, un ahorro, en fin, muchísimas cosas. Sobre eso, creo que el segundo punto que nosotros hablábamos es evaluar el desempeño, es decir, en los últimos meses, 6 meses, en el último año, en los últimos 10 años, hagamos una evaluación de lo que hemos logrado como pareja. Y aquí, sobre todo, ser honesto, transparente y decir en qué cosas nos hemos equivocado, en qué hemos fallado, pero también qué hemos hecho bien, qué cosas deberíamos seguir haciendo porque las hacemos bien, y no pensando pero digamos, hacerlo personal, sino como pareja, es decir, como hogar, como cónyuges, como matrimonio. Y ahí, por ejemplo, hay
que tomar en cuenta algunas, digamos, como referencia pueden tomarse diferentes áreas como la comunicación entre nosotros, la sexualidad, toda la parte de relación íntima, cómo ha sido y cómo poder inclusive trabajar en eso. En las finanzas, por ejemplo, es otro campo muy amplio que ya lo hemos tocado en algunas otras charlas, pero claramente las finanzas ha sido siempre un aspecto a evaluar, a revisar, a tener bajo control. Buenas noches, Adrián, ¿cómo estás? De hecho, cuando hablábamos en esa charla de las finanzas, muchas de las razones, una de las razones más comunes en los divorcios ha sido la toma de decisiones equivocadas en las finanzas y que han llevado a hogares a sentirse ahogados en deudas, etcétera, y termina colapsando el hogar. Y esa es una de las cosas que hay que tener, como siempre, control, ponernos en las manos de Dios para poder ser buenos, ¿cómo diríamos? Buenos, aquí Yarlin, ayúdeme, es como ser buenos administradores, ¿no? Administradores, sí. Buenos administradores de lo que Dios nos da. Pero bueno, entonces, en esos campos, normalmente la vida cotidiana, la relación mía con nuestro Señor, cómo poder trabajar en esas distintas áreas. Y podemos también y debemos tener la capacidad también para reconocer nuestros errores y poder ser tan abiertos y transparentes y pedirle a mi cónyuge que necesito su ayuda, y a la vez lo mismo y que sea eso, digamos, de manera bidireccional. Yo en lo personal debo decir, en mi matrimonio, y eso, Ileana es un complemento para mí y yo entiendo por qué Dios me dio la oportunidad de conocerla y casarnos a los 30 años. O sea, yo dije, que cuando me casé a los 30, yo decía, pucha, ¿será que estoy medio roquillo ya para casarme, no? Pero Dios tenía el día, la hora planeada, y para ella también, porque sin duda me complementa en muchas cosas. Ileana es una mujer que ama al Señor, que es muy disciplinada en lo que hace, tanto en su trabajo, pero también en la vida digamos, en la relación con el Señor. Y debo decir que ella sí tiene esa disciplina de tener su devocional, de levantarse, de orar. Y yo, cuando nos casamos, yo decía, yo quiero hacer eso. Y seguramente mi esposa me va a ayudar. A veces me salgo del canasto y mi día empieza así como muy rápido, pero ella siempre se toma ese espacio para platicar con Dios. Y entonces yo digo, yo quiero eso. Pero ella también no está ahí diciéndome, hey, Sergio, apunta, como decía Yerlin, a punta de bibliazos, hey, ¿por qué no está? Cierres en el cuarto, usted, ¿no? En eso ella siempre ha sido muy respetuosa de la relación con Dios, es personal, pero finalmente nos afecta. Entonces yo digo, si yo la veo a ella en esa disposición que tiene, como yo, como cabeza de hogar, que es el rol que Dios me pide que yo cumpla en mi hogar, ¿con qué derecho voy a decir yo tal y tal cosa si ella no está viendo que yo estoy poniendo ahí, como dicen, la carne en el asador, ¿no? Entonces, me complementa, me ayuda, me anima, porque yo la veo haciéndolo con su ejemplo. Entonces ha sido para mí esa ayuda idónea significativamente, y no es que me regaña cada vez que lo hago, que si no, uno, como dicen, a veces a las patadas no entiende. Entonces ha sido tan, yo diría, Dios le ha dado esa posibilidad de ser inteligente, y no va y me reclama, sino que lo hace con el ejemplo. Y siempre ha sido así. Así que
Digamos, en mi caso, ella ha sido ese complemento. Cuando hablamos de eso, siempre cuando decimos planes, hacer planes juntos, el tema de cómo como hogar, como matrimonio, nos fortalecemos y poder tener esa cercanía con Dios, poder poner toda nuestra vida, la vida de nuestros hijos siempre en sus manos. Es una realidad, es una necesidad. Y como les digo, está lejos de ser perfecta, pero queremos siempre involucrar en nuestros planes, que eso no se nos olvide. Si bien yo le prometí a nuestro Señor que yo no iba a terminar o a cortar mi matrimonio hasta que la muerte nos separe, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza o en la pobreza, el tema de la relación con Él y cómo como cónyuges nos podemos apoyar, para eso es importantísimo. Ese por ejemplo, es un objetivo que deberíamos tener siempre dentro de nuestros planes y que como matrimonio lo podamos seguir fortaleciendo. Luego, les decía entonces, evaluar el desempeño es el punto 2 y entender cómo lo estamos haciendo, qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, poder aprender de eso, y el poder entender qué cosas no deberíamos repetir definitivamente. Entonces ese es como el paso 2 que deberíamos ahí como anotar. En las finanzas, cuando hablamos de las finanzas, volviendo al tema, muchas veces es fácil tomar decisiones equivocadas en el tema financiero, ya sea porque asumí una deuda que no estaba preparado para tomarla, porque hice un gasto que no me podía permitir haberlo hecho. Y básicamente en ese tema de las finanzas, que es toda una charla separada y creo que en el momento sí las hemos tenido y en la congregación sé que hemos hablado en distintos momentos, también otras personas, sobre el tema de las finanzas. Es importante siempre poner en manos de Dios eso y que como pareja estemos claros de decir qué cosas no deberíamos volver a hacer en términos financieros, qué cosas deberíamos sí hacer y al menos tener un presupuesto y sobre todo pensar en cuánto de nuestro ingreso le vamos a dedicar al Señor, como así lo establece, y además cómo vamos a usar esos recursos que nos da Dios en las diferentes cosas que tenemos, compromisos, el ahorro también, súper importante, pero que el tema de las finanzas no nos ahogue y que no se vuelva un tema complicado, que seguramente, como todos, tenemos ahí situaciones y al final son decisiones que lo único que le podemos, que creo que le debemos pedir al Señor es que nos dé la inteligencia y nos guíe para tomar las mejores decisiones financieras. Y si yo necesito ayuda, levantar la mano y buscar la ayuda en ese campo, por ejemplo. O sea, inclusive eso podría ser una meta, ¿no? Decir, listo, yo el tema de finanzas no lo he logrado controlar, necesito ayuda, y es válido levantar la mano para pedir ayuda cuando la necesitamos, y posiblemente si mi cónyuge también necesitamos ambos poder tener una asesoría en ese campo, una consejería, pedirla y que eso nos ayude a los dos. Luego, dice Proverbios, decía 16:9, pensando en esto, en el siguiente paso es: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Entonces, el tercer punto, el tercer pilar que hablamos del plan estratégico es proponerse metas. Y normalmente cuando hablamos de proponerse metas, objetivos, como lo decíamos al inicio, si lo hiciéramos comparado con una empresa, las empresas se ponen objetivos a corto plazo, es decir, cuando hablamos de corto plazo son objetivos que se deben cumplir en las próximas semanas, días, en los próximos 2 meses. ¿Qué vamos a hacer? Esos son objetivos de corto plazo. Cuando hablamos de mediano plazo, normalmente es un año. ¿Qué vamos a hacer de aquí a un año? Y hay cosas que se deben cumplir para poder terminar con ese objetivo. Y cosas a largo plazo, ya a largo plazo hablamos de 2, 3 años.
Pero entonces, cuando hablamos de metas, piensen en esos 3 puntos: corto, mediano y largo plazo. Cuando hablamos de corto plazo, por ejemplo, podría ser, como les decía, cómo mejorar mi vida espiritual, mi relación con Dios, el devocional, cómo yo logro hacer que el devocional y ese espacio con el Señor se vuelva ya algo que yo necesite hacer. Inclusive hay actividades que después de hacerlas repetidamente el ser humano las vuelve un hábito. Es como cepillarse los dientes, ¿no? Si yo lo hago muy de vez en cuando, no se va a hacer un hábito, pero si lo hago todos los días, después de repetirlo más o menos 2 meses, eso se va a volver un hábito. Pero yo necesito que eso se vuelva una práctica. Entonces, si estoy lidiando con el hecho de que no soy tan disciplinado en tener un devocional diario con mi Señor, pues entonces pido ayuda. Inclusive puedo tener una guía devocional, que inclusive, antes uno iba a la librería y pedía una guía devocional y normalmente le dan como una guía para decir cómo se puede decirles leyendo la palabra de Dios en un cierto orden, y que eso puede ayudarme. Si yo necesito esa guía, por ejemplo, yo en lo personal necesito una guía. Yo no soy tanto de abrir la palabra de Dios ahí a la mitad de la Biblia y decir, hoy voy a leer Salmos 36, a ver qué me dice el Señor. No, posiblemente a mí me gusta más como tener una guía y que pueda ir leyendo con cierta estructura. Pero en resumen, cada uno es, como se dice, cada uno le sirve, digamos, cierta forma, pero en resumen, creo que sin duda el tema de ponerse el objetivo de trabajar en el tema de la cercanía con nuestro Señor, tener un devocional, tener un espacio de oración diario con Él, y que sea tanto en lo individual como en conjunto con mi cónyuge y con mis hijos, si se aplica, pues claramente debe ser sí o sí un objetivo. Por ejemplo, ya cuando hablamos de objetivos a mediano plazo, si yo tengo hoy mis finanzas no en el orden que quisiera, posiblemente mi objetivo deba ser, quiero o queremos que de aquí a 6 meses nuestra situación financiera esté mejor. Y eso implica tomar mejores decisiones, empezando por el punto de tener un presupuesto familiar, cómo estoy asignando mis gastos y si hay que hacer algún cambio en eso. Entonces, las finanzas posiblemente no las voy a arreglar en 2 días o en una semana. Eso sería algo de corto plazo, ¿no? Posiblemente tenga que definir ese objetivo de mediano plazo y ir tomando acciones, pasos para lograr que eso se dé en ese tiempo, ¿no? Pero es básicamente replantear cómo lo estoy haciendo. Y ya cuando hablamos de objetivos a largo plazo, por ejemplo, la comunicación con mi cónyuge, yo podría decir, yo necesito mejorar la comunicación contigo, pero eso tampoco lo voy a lograr en 3 semanas o en 2 días, y posiblemente yo deba tomar diferentes acciones para hacerlo. Una es posiblemente pedirle mucho al Señor en esos espacios que tenga, pedirle a Dios que me dé la sabiduría, posiblemente necesite alguna guía, alguna consejería también, posiblemente tenga que leer alguna bibliografía cristiana también para apoyar en ese tema de la comunicación. Por ejemplo, nosotros el año pasado también en la red de matrimonios hablamos de los famosos lenguajes del amor, y creo que eso también es una charla para los que no la escucharon. Hay un tema ahí muy lindo que es el entender los lenguajes del amor que habla mi cónyuge, que eso me va a ayudar muchísimo para poder entender y ser mucho más asertivo en la comunicación con mi pareja. Entonces eso es importante y todo eso es muy útil. Entonces son cosas que tengo que plantearme hacer para poder lograrlas y para lograr esa meta, cómo mejorar la comunicación con mi cónyuge. Eso podría ser un objetivo. Y aquí el Señor en Salmos 90:12 dice, en la palabra del Señor, dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría.
y eso es parte un poco de pensar en eso, de definir qué queremos hacer, ponerlo en las manos de Dios y que esos objetivos se puedan cumplir. Y finalmente, el último punto de este plan estratégico es hacer planes específicos, ponerlos en blanco y negro. Siempre, no sé por qué, una de las cosas que siempre me quedó muy grabada de uno de mis jefes, cuando me pidió justamente un plan estratégico, yo le puse ahí como algunas actividades que iba a hacer, pero no les puse fecha, no les puse como un mes o cuándo lo esperaba lograr, simplemente dije, estas son las actividades que vamos a hacer, y él me dijo, eso Sergio, ese plan sin fechas son solamente buenos deseos, pero no es un plan estratégico. Entonces, cualquier objetivo que nosotros nos vayamos a planear, a proponer, hay que ponerle una fecha, un tiempo, donde se va a cumplir y qué cosas deberíamos hacer. Por ejemplo, yo hoy quisiera tener una mejor comunicación con mis hijos que son adolescentes. Y yo quisiera que me dedicaran la mitad del tiempo que le dedican al bendito celular, porque pasan viendo videos o entrevistas o no sé qué, y entonces yo digo, no puede ser que esos tipos o eso me esté robando a mí el tiempo con mis hijos o que le quieran dedicar más tiempo a eso que a hablar conmigo. Y yo, bueno, ahí está Ili, ¿cómo estás, amor? Hola, buenas noches. Bien, gracias a Dios. Veo que vas terminando, pero no lo logré antes. Bueno, amor, sí. Usted tiene un 0 en participación, usted. Ya sé. Mentira. Entonces, les decía que, digamos que los objetivos hay que ponerles una fecha, un tiempo, qué queremos hacer y para cuándo lo queremos hacer. Entonces, y eso es clave. En cualquier ámbito, si uno no se define un tiempo para hacer esos y definirlo, pues, entonces yo digo, quiero trabajar en la comunicación con mis hijos, quiero ser que ellos me tomen más en cuenta, pero yo tengo que plantearme cómo hacerlo y decir cómo, pedirle al Señor sabiduría y que me ayude, a pesar de que ellos saben que yo los amo, que lo sé, ¿por qué no puedo tener mejor comunicación? Entonces tengo que plantearme un objetivo, qué cosas debo hacer, cómo poder, quizás yo le paso, y eso es algo que yo he hecho, pero tal vez a veces les pregunto de cómo les fue, más como, ¿cómo te fue y qué hiciste y no sé qué? Pero estoy teniendo o tengo que hacer algunos cambios en esa forma para que ellos me cuenten cómo les fue y no como un cuestionario, como ¿cómo se dice? Como una investigación, y más es como que ellos tengan la libertad de contarme cómo les fue en el cole. Yo les pregunto siempre, ¿cómo te fue en el cole, amor? Bien. Y yo, bien, nada más bien. Me vas a decir bien, resumen de 8 horas del día, bien. Entonces, yo definitivamente, seguramente tengo que tomar un camino diferente para que me cuenten más, porque yo quisiera que me contaran desde que entraron por la puerta del cole, que se toparon a fulanito, que lo saludó, que por allá tuvieron una situación, que el profesor les dijo tal cosa, que no estuvieron de acuerdo. O sea, no, algo más de bien. Y yo tengo, al menos ese es un objetivo, y sí les declaro, mi objetivo es poder mejorar la comunicación y esa relación con mis hijos y que me puedan contar mucho más de su día de lo que hoy me hacen. Además que yo sé que con los hombres es diferente que con las mujeres, pero quiero lograr que algo que sea más que bien cuando les pregunte. Y eso en varios ámbitos. Ahora, entonces, para el tema de ese último punto, de hacer planes como pareja, orar juntos es importante. Y aquí hay algunas recomendaciones. Hablábamos de orar, sin duda, pero, por ejemplo, yo podría decir, quiero que oremos 4 veces, de los 7 días, al menos 4 veces a la semana, orar juntos. Y lo vamos a empezar a hacer desde
la próxima semana en adelante quiero salir a caminar con mi esposa porque quiero que mejoremos nuestra comunicación y entonces quiero que salgamos al menos 3 veces a la semana a caminar por media hora, no es una maratón, es caminar media hora y conversar y aprovechar para compartir en el día. Por ejemplo, el tema de juntos trabajar en vigilar, por ejemplo, la alimentación y qué estamos comiendo y ojalá que la alimentación sea cada vez más sana, sobre todo. Un día estos me hicieron un examen y los triglicéridos estaban volando y cuando me dicen qué tengo que hacer para bajar triglicéridos es quitar harinas, hacer un montón de cambios y yo digo, pero amor, ¿por qué usted si come lo mismo que yo, usted no tiene triglicéridos? Yo sí, bueno, hablar de eso, ponernos objetivos, por así posiblemente yo tenga que hacer algunos cambios en la forma de que estoy comiendo y no darme algunos lujos que me estoy dando, pero eso es parte de, digamos, de ese tema, de definirnos objetivos en común y que como pareja los podamos lograr y apoyarnos a eso. Posiblemente también repartir, por ejemplo, un objetivo puede ser repartirnos las tareas del hogar de una manera más equitativa, más balanceada. Ahí tengo también un bebé también porque yo quisiera apoyar más a mi esposa en la cocina, pero cocinando cero, entonces esa parte se recarga y sin duda es un trabajo que ella hace más que yo y no debe ser. Entonces, ¿cómo hacer para eso? Entonces, planearnos, ¿no? Y decir, bueno, preguntarle a ella, ¿cómo te ayudo? Si por ahí tomar clases de cocina o ayudarle a hacer mucho más, ¿cómo se llama? Estar más abierto a aprender y también el tomar responsabilidad de la casa, el de la basura, el de la limpieza, a lavar platos, a todas esas cosas que al final nos tenemos que complementar. Pero son objetivos así, no tienen que ser cosas como que vamos a hacer casa nueva, ¿no? Eso puede ser uno, pero hay cositas pequeñas que nos podemos trabajar y ponernos objetivos concretos y no saben lo feliz que es mi esposa cuando yo le digo voy a lavar, voy a limpiar todo este desorden, etcétera. Entonces se pone muy contenta cuando realmente las cosas las hacemos juntos. Pero entonces, en resumen, conversen de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta. En la vida sexual, por ejemplo, que es todo un campo tan amplio, también en esa parte no lo dejen por fuera. Cómo romper la rutina en la cama, por ejemplo, eso es todo un aspecto que también es necesario, conversarlo, entenderlo, y si hay que plantearse algún objetivo, proponérselo como pareja. Entonces, finalmente, ya para... Sí, amor, ¿ibas a decir algo? Sí, perdón, amor. Esa parte sexual es súper importante. A veces se contempla como un tabú y no lo conversamos. Es importante que podamos tener esa apertura y esa confianza de decirle a mi esposo lo que me gusta y lo que no me gusta. Porque a veces los conflictos empiezan por ahí, por algo tan sencillo, porque mi esposo cree que me gusta lo que está haciendo y yo no lo soporto, pero si no le digo, lo va a seguir haciendo. Entonces, esa comunicación es básica, es un objetivo súper válido y es muy importante porque es de lo que muchas veces menos se habla. Así es. Y eso es importante también. Por eso les digo, no es solo no es solo en el tema del campo material, sino también en el espiritual y en la relación como pareja. Y claramente la vida sexual es algo súper relevante en nuestra relación. Y que Dios, de hecho, toca muchísimo en la palabra de Dios. En su palabra hay mucha referencia para eso, en lo que debe ser, en lo que no, que nos recomienda. Al final, el planear y definir objetivos y tener un plan estratégico va a tener su recompensa, y la recompensa es claramente que podamos nosotros como pareja tener un norte, tener un plan
y que ese plan esté respaldado por Dios, porque se lo hemos puesto en las manos de Él, que todos esos planes, objetivos que definamos tengan el respaldo. Y insisto, que hayan planes tanto de corto plazo, de cosas que tenemos que resolver ya, de temas que quizás tenemos que cambiar y que no es para allá, pero sí tenemos que hacer una serie de acciones para que lo podamos resolver en el mediano plazo, o sea, en los próximos 6 meses, que veamos cambios, y cosas que en el largo plazo vamos a hacer y que tengamos que ir accionando, pero tener como hogar, como matrimonio, esas 3 avenidas, digamos, o esos 3 tipos de objetivos, porque de esa manera vamos a poder tener como un aspecto mucho más concreto, vamos a poder trabajar juntos, vamos a poder construir juntos. En algunos objetivos vamos, si tenemos hijos, a involucrar a nuestros hijos también y que sean parte de ese objetivo. Y al final del día vamos a poder contar la historia, vamos a poderlo inclusive compartir eventualmente con otras personas para hacerlo de bendición. Pero bueno, en resumen, y ya para recapitular, les decía, plan estratégico inicia por soñar juntos, por conversar, por entender dónde estamos, por esos sueños que al inicio de nuestro matrimonio quizás nos planteamos. El segundo punto es evaluar dónde estamos, en qué cosas nos hemos equivocado, en qué hemos fallado, pero también en qué hemos hecho bien y qué necesitamos trabajar y qué quisiéramos empezar a hacer. Proponerse metas como tercer punto y que esas metas tengan fechas, tiempos de cuándo se van a cumplir, porque si no serían solo buenos deseos, como me decía mi jefe, y que podamos tener metas tanto de corto, mediano y largo plazo. Y finalmente, el hacer planes específicos, concretos, con cosas puntuales, como les decía, lo de la nutrición, por ejemplo, para mí. Entonces ahí hay que ir haciendo algo muy concreto para poder mejorar en eso. Y finalmente, quiero compartirles, vamos a ver si me da aquí un video de el final de una película, no sé si lo vieron, hay una película cristiana, se llama Reto de Valientes. Esa película al final termina con una serie de objetivos que, digamos, en este caso, los hombres dicen, ¿qué vamos a hacer nosotros como cabeza de hogar? ¿Qué acciones deberíamos tomar como cabezas de hogares? ¿Y qué cosas quisieran cambiar? Entonces, ahí habla claramente de una resolución, es decir, un compromiso de cosas que voy a hacer, y está muy ligado a este tema de los objetivos y de ese plan estratégico. Entonces, quería compartírselos, déjenme a ver si lo puedo hacer por aquí, un segundito. Y de hecho, reforzando esto que Sergio les va a presentar, y espero que sí se pueda ver, lo van a ver ahí, ellos lo escribieron. Escríbalo, pónganlo en un papel y esténlo revisando, porque como asumo Sergio pudo haber dicho, es un documento vivo, es algo vivo, no es algo, o sea, que puede estar cambiando. El objetivo que se plantearon puede cambiar con el tiempo, y con el tiempo puede ser de una semana a otra, o en el siguiente mes, pero escríbanlo, ahí lo van a ver. Si no lo escriben, no va a funcionar tampoco. Exacto, así que bueno, les voy a poner aquí a ver si se escucha. Hoy invito a cualquier hombre cuyo corazón... Hago una pausa, ¿se escucha? Sí, perfecto. Ok. Esté dispuesto y sea valiente a unirse a nosotros en esta resolución. En mi hogar ya se tomó la decisión. No tienes que preguntar quién guía a mi familia, porque por la gracia de Dios, yo lo haré. Prometo solemnemente ante Dios asumir la plena responsabilidad sobre mi vida, la de mi esposa y la de mis hijos. Prometo amarlos, protegerlos, servirlos y enseñarles la palabra de Dios como líder espiritual de mi hogar. Prometo ser fiel a mi esposa, amarla, honrarla, y estoy dispuesto a dar mi vida por ella, como Jesucristo lo hizo por mí. Prometo bendecir a mis hijos y enseñarles a amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas.
Prometo instruirlos para que honren a las autoridades y vivan responsablemente. Prometo enfrentar el mal, luchar por la justicia y amar la misericordia. Prometo orar por los demás y tratarlos con amabilidad, respeto y compasión. Prometo trabajar con diligencia y proveer para las necesidades de mi familia. Prometo perdonar a los que me hagan mal y reconciliarme con quienes yo haya defraudado. Prometo aprender de mis errores, arrepentirme de mis pecados y andar en integridad como un hombre responsable ante Dios. Prometo tratar de honrar a Dios, ser fiel a su iglesia, obedecer su palabra y hacer su voluntad. Prometo esforzarme valientemente con la fortaleza que Dios provee para cumplir esta resolución por el resto de mi vida y para su gloria. Pero mi casa y yo serviremos al Señor. Yo soy valiente. Yo soy valiente. Yo soy valiente. Bueno, compartiendo esto, si ustedes escuchan, esos objetivos son en algunos casos ambiciosos. Dice, por ejemplo, uno, mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Ustedes creen que eso lo pueda lograr en una semana? No, ¿verdad? Por eso yo tengo que pensar en objetivos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Quizás el lograr que mi casa y yo servamos a Jehová es algo a largo plazo porque tengo que dar muchos pasos para que eso suceda y tiene que ser un objetivo constante, algo que hagamos siempre. Hay cosas que van a ser de corto plazo y que dijimos, listo, ya la cumplí y se acabó. Puede ser como de decir, vamos a pintar la casa, nos planteamos un objetivo y ya listo, se cumplió, pintamos la casa y chao, pero cuando digo mi casa y yo serviremos al Señor, eso es de hacer muchas cosas para que eso suceda. Mi relación con Dios, el someterme a Dios, el poder tener una comunicación con mi cónyuge, el poder trabajar con mis hijos, conversar con ellos, etcétera. Son muchas cosas que hay involucradas. Por eso hablamos de que los objetivos, si queremos, porque todo eso que está ahí, todas esas promesas o esos objetivos no son fáciles de cumplir y les tenemos que poner una fecha y tenemos que pensar en qué vamos a hacer, cualquiera que nos definamos. Pero bueno, sé que ya nos pasamos de la hora, la idea no es hacerlo más largo, pero agradecerles en nombre de mi esposa Ileana y yo, Sergio, el que nos hayan acompañado. Le doy gracias a Dios por la oportunidad también de compartirlo. Le doy también gracias al grupo y al grupo que nos acompaña en el liderazgo de la pastoral y del grupo de matrimonios también, de la red de matrimonios. Y a Yerlin también por darnos este espacio y también por el apoyo que recibimos tanto de ella como de todo el equipo pastoral. Y bendecirles a ustedes como hogares, como matrimonios, como personas y que haya sido de bendición. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Si no, pues cerramos ahora con una oración. Pero si hay alguna duda, alguna inquietud, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias por la charla. Estuvo súper bien explicada y beneficiosa para los matrimonios. Gracias, Marce. Pero bueno, entonces si les parece. Buenas noches. Sí, buenas noches. Gracias, bendiciones a todos. De mi parte, disculpen que ingresé un poco tarde porque estaba trabajando, pero logré agarrar por lo menos la mitad de la charla, que bueno, ahí lo poquito que pude escuchar y todo. Bueno, sí, es de mucha bendición porque muchas veces, yo soy uno que, no es que me eche flores encima, ¿verdad? Pero yo soy uno que a mi esposa siempre yo le amo mucho y me estoy gracias a que ahora que usted mencionaba y que usted decía que contenta se pone su esposa, ¿verdad? Cuando usted le ayuda a hacer algo en la casa, que cuando ella llega a la casa se encuentra, no sé, ¿qué te digo yo? La ropa lavada, que le hizo esto, hizo aquello. Y eso es de mucha bendición porque es un apoyo, somos un equipo, en la casa somos un grupo.
Y aquí nosotros, en mi casa, digamos, cuando mi esposa ella se va a trabajar y yo quedo que con los chicos, yo tengo que velar por el trabajo fuera, tengo que velar por los chicos, tengo que qué ropa sucia yo la lavo, que si tengo que ir a hacer esto, que si tengo que hacer lo otro. Y si no es así, es al revés. Y aquí hasta ellos, yo los pongo a vez en cuando, chicos, venga, me llevan como a la cama, venga a barrer. Y eso es muy importante porque yo siempre he tenido en cuenta de que el diálogo dentro de un matrimonio es lo primero. O sea, si no hay diálogo, pues sí, las cosas no caminan bien, van de cabeza, ¿verdad? Y lo más importante es eso, porque se rompe mucho eso de estar uno en muchos pleitos, en muchas discusiones, al no haber, digamos, una conversación o no haber un diálogo donde se pueda solucionar las cosas conversando, sino como lamentablemente hay muchos hogares hoy en día que casualmente en este tiempo hemos estado viendo que muchos hogares se están separando por tantas circunstancias, ¿verdad? Tanto dentro del vínculo familiar, pues, digamos, que viven en casas ajenas o viven separados, como sea. Yo soy uno que yo digo como un ejemplo propio porque tengo algunos familiares de otros lados y yo veo como dentro de la misma familia se une el hogar y el volver, ¿verdad? Es un poco difícil porque no es como decir, yo me alejo hoy, mañana vuelvo a venir, hoy me vuelvo a alejar, mañana vuelvo a venir y no es así. Muchas gracias sinceramente porque estas charlas, ¿verdad?, que se dan y todo son importantes porque le ayudan a uno a madurar tanto emocionalmente como físicamente y espiritualmente, ¿verdad? Y que Dios lo siga bendiciendo mucho y ojalá que Dios le dé bastante sabiduría. Y la pastora Yarlin, gracias también por invitarnos, muchas bendiciones, paz, y don Sergio, bendiciones. Gracias, Adrián, que el Señor te bendiga y a tu esposa también, a tu familia. Amén, amén. Entonces, si les parece, hacemos la oración de cierre. Al Señor Jesús, te damos gracias. Gracias, Dios, por la oportunidad de poder conversar sobre tu palabra. También, Señor, de compartir con este grupo, Señor, estas ideas que nos diste, Señor, y esperamos que al final esto, Señor, nos ayude primero en nuestro matrimonio, así como en el de la congregación, y bendecimos, Señor, a cada hogar, a cada representado, a los que no se lograron unir también, Padre, y que tu palabra sea rema, Señor, en nuestros corazones. Bendigo, Señor, de manera especial a cada hogar aquí representado, en el nombre de Jesús, y que podamos vernos en la próxima ocasión, Señor. Bendigo también a los líderes de la red de matrimonios, al equipo pastoral, en todas las actividades y en todas las demás redes que hoy el ministerio tiene, Señor. En el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Hermanos, sí, Jerry, adelante. No, solamente quería unirme al agradecimiento también en nombre de todos por este tiempo que ustedes sacan, y definitivamente yo aprendo que no tiene idea, ya apunté todo y le pido a Dios que me ayude a ponerlo en práctica, porque realmente necesitamos cada día fomentar todo lo conveniente a nuestro matrimonio. Después de Dios, y esto es importante que todos sepan, hermanos, la prioridad en la Biblia es así: primero Dios en nuestros corazones, segundo nuestros cónyuges, y ahí influye nuestra familia también, y tercero el ministerio, y de último todo lo demás, ¿verdad? Entonces hay que ponerle diligentemente, porque si nosotros como cabezas del hogar, que somos los matrimonios, estamos bien, yo les aseguro que todo lo demás se va a poner bien, ¿verdad? Entonces, gracias Sergio y Liliana, porque definitivamente tus consejos son necesarios, y también quiero agradecerle a todos los hermanos, de parte de aquí de todos los pastores también, por conectarse, porque realmente es una gran bendición tener este disfrute y esta oportunidad, porque hermanos, en el mundo usted para ir a oír a un conferencista tiene que pagar y trasladarse, etcétera, etcétera. Aquí lo tenemos gratuito, profesionalmente y con el consejo de la palabra. Así que Sergio y Nana, muchas gracias, y a ustedes hermanos también por la bendición de poder compartir de verdad este tiempo. Muchas gracias, Jaren. Delma levantó la mano. Sí, hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, perfecto, Delma.
Bueno, genial. Bueno, de antemano también darles las gracias, porque sí, de verdad que son de mucha bendición. Yo lo que quería preguntar es si el material está grabado o tienes alguna manera de hacérnoslo pasar. Sí, lo que tenemos, como no lo hicimos en un PowerPoint, tenemos un documento Word con las ideas y eso lo podemos compartir con la pastora para que ella luego lo pueda circular, ¿les parece? Pero ahí está con los versículos y con las ideas principales. Genial, sí, por favor. Gracias. Con gusto, Delma. Así que bueno, les agradecemos a todos el haber estado aquí acompañándonos y que pasen muy buenas noches. Sí, perdón, ahí Sigourney Israel está por ahí para que nos indique también para las personas que se conectaron en qué plataforma va a estar esta charla para que la puedan compartir. A ver. Por ahí está el pastor Guni Junior. En este momento no puedo atender más, lo siento. Ok. Entonces, amados, les vamos a estar informando, ¿verdad? Para que puedan compartir esta charla. Probablemente va a estar en YouTube y invitarlos, ¿verdad? Nuevamente que estén prestos para la próxima actividad. Perfecto. Muchas gracias. Que pasen bien. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias.